Buenas noches, bienvenidos a este espacio de Carlos Valencia, suicidólogo de la Asociación Civil FETACUM AC, Prevención y Posvención del Suicidio. Bueno, estamos en la Semana Mayor y esto tiene implicaciones en el derrotero de la expresión y de la relación de la suicidología, como lo hemos dicho, tanto la tanatología con la suicidología, siempre buscamos como especialidades, son multidisciplinarias en diálogo con otras especialidades, con otras ciencias, con otras narrativas. Y hoy, debido a la Semana Mayor, debido a que estamos en este Viernes Santo, bueno, pues para mí, también en mi carácter como teólogo, me da gusto poder de relacionar estas dos áreas, que es la tanatología y la suicidología, que ya en otro momento, en otro en vivo, vamos a platicar sobre la tanateología. Pero hoy quiero hablar, ya que la Pascua es el próximo domingo, pues hablarles un poco sobre la resurrección y los sobrevivientes del suicidio. Me pareció pertinente, me parece importante el poder reflexionar sobre estas dos realidades, de dos disciplinas, de dos experiencias, de dos narrativas que aparentemente diferentes, pero en mi quehacer como suicidólogo he encontrado algunas aproximaciones dentro de las experiencias de pérdida, de los duelos, de aquellos que están, ¿verdad?, desde el domingo pasado, celebrando la Semana Mayor con este Domingo de Ramos, que tiene una implicación festiva, que tiene una implicación de reconocimiento de aquel que viene a generar un proyecto diferente de vida. Yo creo que el hecho que la persona, cualquier padre, madre, cualquier sujeto, cualquier hombre, mujer que espera la venida, la llegada de alguien, pues siempre hay un factor de esperanza, un factor de proyecto, un factor de fantasía y también que idealiza. En mi experiencia como suicidólogo, en el acompañamiento de la pérdida por suicidio, pues he encontrado que la mayoría de los sobrevivientes, si no es que en su totalidad, han hecho de esta experiencia de pérdida el hecho de esperaban más. Yo en él tenía depositadas las esperanzas, yo en esta persona me hago y por eso esta experiencia colapsante. Y de pronto recuerdo algunos pasajes pascuales, por ejemplo, uno de mis temas favoritos dentro de la teología, favoritos en el sentido que es muy terapéutico y que ayuda a poder, poder acompañar, que es el camino de Maús, que se me hace una de las claves teológicas para entender un poco el acompañamiento sistemático, pero me parece que hoy hablar de resurrección, hablar de sobrevivientes también tiene una parte pedagógica y esto es lo que hoy les traigo, hacer una narrativa de acoger y entender esta experiencia de la resurrección en relación con los sobrevivientes de suicidio. Vamos a ver cómo fui gestando este pensamiento desde hace mucho tiempo, pero hoy pues lo presento aquí con ustedes y quiero dedicar este en vivo a todas aquellas personas que nos dejaron y que no pudimos decirles todo lo que hubiéramos deseado. Eh, y por eso empiezo con una pregunta. ¿De qué manera, de qué modo la resurrección como experiencia actual en el aquí y el ahora de la existencia humana? Es decir, ¿es posible seguir hablando de este elemento de la resurrección? Esta pregunta acompaña este en vivo, es decir, es lo que vamos a tratar de responder, la cual pretende hacer una lectura antropológica de la resurrección en clave relacional enfocada a los sobrevivientes, a fin de que esta resurrección sea vivida no solo como un acontecimiento litúrgico, sino como una experiencia que ya está aconteciendo en esta Pascua, en este paso. La resurrección, entonces, la vamos a ver en una clave relacional. En aquello, yo lo he comentado en otros en vivos, la parte relacional implica el trascendente, la historia, el otro y yo, conmigo mismo, es decir, me relaciono. Entonces, este resucitar de manera relacional ofrece una narrativa que toca estos puntos, permitiendo con ello, desde mi perspectiva, comprender con un factor esperanza, no solo como algo que acontecerá al final de los tiempos,
sino como una realidad que ya está aconteciendo, este resucitar, este estar aquí de manera diferente y de la cual pues todo género humano, junto con toda la creación, de uno u otro modo, estamos viviendo esta renovación, este ayornamiento, que no es un paso como de un lunes a un martes, sino más bien es como un suceso de una significación de vida totalmente diferente. Se presenta una pregunta entonces en este momento. ¿De qué modo hacer posible que la resurrección pueda ser acogida como un don que acontece? Es decir, algo que se nos da, pero que al mismo tiempo es un evento lleno, bueno, un evento de plenitud. Es lleno de plenitud, es un pleonasmo. Es decir, entonces, ¿hacemos algo o no hacemos nada? Si es pleno, entonces ya no hay que hacerle nada. Pero también es un don y no podemos fallarle a lo menos a la teología práctica diciendo que cualquier don debe de corresponder a hacer una tarea. Es decir, una persona que tiene el don de tocar la guitarra de manera majestuosa, pues no se va a meter abajo de su cama o dentro de su closet a tocarla. Todo don se comparte, se vuelve tarea. Entonces es precisamente esto que sí nos obliga a pensar de que hay una satisfacción del evento, pero otro momento también nos obliga a que se vuelva una tarea. Entonces, ¿de qué se trata? De que esta realidad de la resurrección en clave de relación, en el caso de los sobrevivientes, nos pone en una perspectiva de darle sentido a nuestra propia historia y a la historia de aquel, ¿no?, que decide por mano propia quitarse la vida. Ninguno, y esto quiero irlo aclarando, es decir, nosotros le vamos a dar sentido a la vida a partir del acontecimiento de perder la vida. Ninguno es responsable del lugar donde nace, de la cultura en la cual crece y del lenguaje que aprende. En esta misma lógica, pues tampoco somos responsables de algunas circunstancias en las que cada uno de nosotros vive o convive, ¿no? Fruto de nuestra propia vulnerabilidad a causa de la presencia de otros. Se hace necesario aclarar que vivir una determinada experiencia, pues no significa asumirla, pues para que tal experiencia pueda ser asumida, es necesario activar la capacidad de decisión, de voluntad, permitiendo de este modo armonizar la dimensión del intelecto con la dimensión afectiva de lo sucedido. Es cuando nos toca esa realidad. De otro modo, pues cada circunstancia vivida será a lo mejor frustrante, ¿no? O una cuestión de ocasiones, o algo que realmente no me interesa que me haya pasado o que haya pasado. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que la dimensión del intelecto y la dimensión afectiva, cuando la comprometemos en la vida y cuando surge una pérdida en ese sentido, bueno, pues obviamente nos toca y nos trastoca nuestra propia experiencia de vida. Esta permanente división entre el mundo externo e interno, entre el deseo y los hechos, entre la dimensión emotiva y la historia, yo veo este pensamiento dialéctico o esta realidad de división en el acompañamiento a los sobrevivientes, ¿no? Es decir, eh, y nosotros, vamos, a nivel como de una tanatología basada en las narrativas, decimos, es que parece ser que la persona ya está descansando, pero me duele esa ausencia. Parece ser que el mundo externo, me obliga a seguir adelante, pero mi mundo interno está colapsado y y no siento este deseo de vivir, ¿no? Estas ganas de no hacer nada, pero que en los hechos tengo que hacer mucho, salir adelante. Entonces, son situaciones de una aparente división. Pero ¿cómo hacer de esto una bisagra de lo que deseo y de lo que pasa, de lo que me acontece y del acontecimiento, ¿no? Entonces, de verdad, que yo encuentro una respuesta en una de las áreas de la psicología humanista, en donde el encuentro del anterior planteamiento de una posible crisis o esta disforia de dos realidades que no sé cómo hago que comulguen, ¿no? Entonces yo creo que la psicología humanista ofrece una propuesta, ¿no? Las circunstancias, eventos o experiencias de vida por sí mismas no cambian la vida de la persona. Es decir, lo hemos dicho miles de veces, ¿verdad? El tiempo no hace absolutamente nada. Lo que hacemos en el tiempo es lo que realmente nos significa, ¿no? La vida por sí misma no cambia la vida de las personas. Si está antes,
no reviste los hechos vividos en una fuente de sentido. Es decir, si nuestros hechos de vida no generan un sentido o no nos generan un sentido o lo hacemos con una premisa de sentido, pues estos hechos no van a cambiar en nada nuestra existencia. En otras palabras, no son los hechos en sí mismos los que nos afectan, sino lo que significa para la persona que los vive. Por eso, cuando acompañamos procesos en crisis suicida, que le preguntas a la persona que está en crisis y le preguntas al familiar y te dice, pues yo lo veo bien, o sea, no creo que tenga problemas, pues anda aquí, anda allá. El otro dice, no, me preocupa muchísimo. Pero la persona que está viviendo este momento es el sinsentido, pero para los otros es normal porque es la edad, porque es la adolescencia, pues es normal, acaba de tener una pérdida. Entonces la psicología humanista te dice, bueno, pues vamos a tratar de ver primero las experiencias y luego los hechos. Entonces tratamos de buscarle sentido a estas experiencias y a estos hechos porque en sí mismo los hechos que a mí me pasaron hoy no les afectan nada a ustedes y los hechos que ustedes vivieron hoy no me afectan en nada. Pero si uno de ustedes me dice, Carlos, fíjate que hoy me pasó esto, este hecho ya significa una experiencia para ti. En el momento que me lo comunicas, se vuelve una experiencia para mí. Y este es el proceso de acompañar, es el proceso de entender que sí me afecta el otro, porque yo permito también que me afecte. Yo sé que la palabra afectar tiene a lo mejor un carácter negativo, pero afectar es tocar, ¿no? Y algunas veces trastocar la experiencia de los otros con la mía. Entonces, no son los hechos en sí mismos los que afectan, sino lo que significa para la persona que los está viviendo y que ese significado no lo comunica. Y en este caso de la resurrección y de lo que estamos viviendo en esta Semana Mayor, podemos decir, no es la cruz en sí misma lo que otorga la salvación. Cuando yo estudiaba teología decían que para llegar al resucitado habría que pasar por el crucificado. Entonces, bueno, nosotros tenemos que atender los pendientes a este nivel de reflexión. No es la cruz en sí misma la que otorga esta sanación, salvación, ni el dolor per se, ¿verdad? Porque pareciera como que sufrir, eh, darse dolor, implicaría un evento salvífico, no, ¿no? Es decir, ya uno tuvo que pasar por ese proceso para que tú puedas tener una experiencia de vida totalmente diferente. O sea, ya Jesús pasó por eso para que tú puedas pasar por algo más pleno, no por algo sufrimiento o que dependerá de ti el proceso salvífico de otros o del tuyo. Estamos en esta idea de renombrar que no se necesita una economía salvífica y no necesariamente una economía sacrificial de tu parte para entender este suceso. Pero bueno, esto lo hacemos porque en el momento en que yo voy dando a lo mejor un indicador teológico, ¿no? También puedo decir, sí, efectivamente, la persona intenta quitarse la vida por mano propia. Otros consuman el suicidio. ¿Cómo te deja? ¿Cómo te deja en esta parte? Es decir, hay una especie de resurrección, una especie de hundimiento, de perder la fe en la humanidad, de no verle sentido. Entonces, por eso era importante ir combinando, tejiendo como una trenza de buen modo estos dos elementos para ver el resultado, esperemos al final. Como ya saben, la resurrección no era un hecho desconocido para la cultura griega, es decir, se hablaba de resurrección. La diferencia con respecto a esta experiencia que tenían los griegos, la experiencia cristiana, consiste en que ésta rechazaba la materialidad. O sea, para los griegos había un pensamiento de resurrección, pero que no rechazaba lo material. En la concepción cristiana sí. Lo que hasta el momento no era claro es en qué Dios, ¿no? En que Dios hay una especie de renovación, que todo es nuevo. Por consiguiente, la resurrección no consistía en volver a la vida como la habíamos dejado, como ponerle una pausa. No, la resurrección no consistía en volver a la vida en un espacio temporal para continuar participando de su debilidad y de la corrupción del cuerpo, sino que para los creyentes es volver a la vida, ¿no? Entrar a participar plenamente de una vida en Dios, ¿no? Sí, ¿cómo? Volver, el sobreviviente del suicidio te dice es que creo que esta pausa no se va a terminar nunca, esta pausa no va a pasar. Entonces la idea es decir, no, a ver, es que hay que buscar el elemento de resurrección, hay que buscar el elemento
que nos dé más sentido y que le dé sentido a esta pérdida. No te quedes en la debilidad y en la corrupción de la crisis, sino que es entrar a participar plenamente en una vida. Yo sé que este concepto de plenitud, ¿no? En los años 80, 90, hablar de plenitud personal y plenitud era como una especie de darle sentido a lo que hoy le llamamos lo integrado, ¿no? O lo deconstruido, ¿no? Los conceptos van modificando. La novedad, a mi parecer, de la resurrección consiste, por tanto, en que la persona entre a vivir, en un sentido, plenamente su vida dada por el Dios, que no se ve eliminado como lo pensaría el paradigma dualista, ¿no? Sino que se ve plenificado. Sé que son experiencias límite, cumbres, pero la muerte por suicidio es una experiencia límite y cumbre. Por consiguiente, la temporalidad, la historia, entra a participar, ¿no? de pleno en la vida del sobreviviente, después de la muerte por suicidio. Por eso el término resurrección, es decir, el sobreviviente tiene que resucitar, sí, sí, por supuesto. Es decir, vamos adelantando conclusiones. La resurrección como la vida, en esta vida de Dios, ¿no? En este Cristos, en este enviado, en este nuevo mensaje, en nuestra nueva forma de estar en el mundo, permite entender la muerte no como eliminación, que es uno de los elementos teológicos importantes aquí. La muerte no es una eliminación, ¿no? Emancipación, separación, liberación, culminación, sino otra vez esta parte de plenitud. La plenitud es entendida como una armonía de todo lo creado con sus criaturas, donde ya nada ni nadie se opone al proyecto del amor. Oye, Carlos, entonces, ¿cómo entender que algunas religiones condenen la idea de la resurrección? Esa es la religión, no Dios. Es decir, no hay un elemento. Los que han estudiado los diplomados en tanatología y suicidología, a lo menos yo doy el módulo de tanatología y religión, entonces siempre les he dicho, el proyecto de Dios con el proyecto de la religión a veces no comulga y hay que equipararlo, hay que buscar, ¿no? El sentido de lo que hacemos y de lo que creemos. Desde esta perspectiva, la resurrección no es una prolongación de la existencia en el más allá, porque si no, la persona que se quita la mano, que se quita la vida por mano propia, la estamos condenando, no nada más aquí, que no le hemos entendido por qué lo hace, ¿no? Y que algunos ni siquiera lo vieron llegar y otros todavía están como esperando respuestas. Entonces, no es una prolongación la resurrección de la vida, del más allá, es una nueva vida. Esto quiere decir que la persona que se quita la vida por mano propia está, vamos a decirlo así, en manos, en presencia de Dios, por supuesto. ¿Cómo me lo garantizas, Carlos? ¿Y cómo no me lo garantizas? ¿Por qué lo aceptas? ¿Por qué lo niegas? O sea, ¿es un dato de fe? No, es un dato de acompañar. Es un dato de una narrativa que te debe de generar a ti tranquilidad. A las personas que son sobrevivientes siempre hay este dato. Y cuando son personas sobrevivientes, creyentes, hay un dato que es básicamente a lo mejor que nos estamos dedicando en esta Semana Mayor a aquellos que dicen, Carlos, hay un proceso de perdón. Pues no hay culpa, no hay perdón. Es decir, es una perspectiva diferente lo que yo te estoy planteando. Hay gente que necesita hacerte esto difícil porque le cuesta o porque su vida es complicada y es difícil. Entonces no acepta la gratuidad o el don, ¿no? Como plenitud. Y esto, pues obviamente, le complica la vida y lo que hacen es complicar la vida de los demás. Porque la resurrección es un don gratuito de Dios y no una iniciativa humana. Y esto que les quede muy claro. La resurrección es un don gratuito de Dios y no iniciativa humana. Entonces, haga lo que haga, voy a resucitar. No, eso depende de Dios, no de ti. Entonces, haga o no haga nada también. ¿Por qué? ¿Por qué moralizas el don? Y ese es uno de los problemas que siempre hacemos. ¿Y está bien o está mal? ¿Es correcto o es incorrecto? Yo entiendo, pero no estamos hablando aquí de teología moral, estamos hablando de una especie de suicidología con este concepto de resurrección. Porque
que nos quede claro, y la tanatología y la teología están de acuerdo, que la muerte no es liberación ni fracaso, sino un límite en tanto que finaliza un proceso biofísico y posibilidad porque se entra a participar de la vida en Dios. Y ahí tenemos la parte de los rituales. Carencia en la medida que hay transformación y posibilidad en tanto que es una vida nueva. Se puede ver de manera más clara en qué consiste la resurrección de los muertos. Y cuando la persona es resucitada por este don gratuito, resucita toda ella y se entiende que la integralidad de la relación, es decir, la persona, se restablece en Dios. Entonces, si alguien me pregunta, Carlos, teológicamente el sobreviviente puede estar tranquilo y puede empezar a construir su vida y nuevos significados, por supuesto. Esto es un principio de la resurrección por la muerte por suicidio. El cuerpo resucitado, ¿verdad? Y aquí ya no me quiero meter en cuestiones de que la diferencia entre cuerpo y corporeidad, pero entonces carece entonces de límites de espacio y tiempo, dado que participa de la vida del espíritu. Entonces no muere el espíritu. Es que son preguntas que siempre surgen en el proceso de la reflexión. Pero a la vez, un cuerpo encarnado, ya que la historia de quien muere también entra a participar de la vida de Dios. Es decir, Dios asume tu historia, asume tu decisión, tu voluntad. Entonces, lo que nos queda a los sobrevivientes ante, ante la realidad del acaecido, en una esfera racional decimos muere, en una esfera relacional murió. Pues la persona no tiene una historia, Él es ahora nuestra historia. Por lo tanto, la resurrección es un proceso integrador. Entonces, no nos separamos del mundo, ni desde el mundo, no nos separamos de la familia por la muerte por suicidio de la persona que queríamos o que amamos o que conocimos. La resurrección es un proceso integrador donde vamos a participar de esta vida, de esto que estamos todavía. Carlos es que no está, en este plano no está, pero sí los que estamos tenemos que validar lo que sentimos. Y si un concepto tan poderoso como es la palabra, la experiencia de resucitar en Él, desde Él, con Él, nos va a dar un sentido nuevo a los sobrevivientes. En conclusión de esta parte, para hacer el enlace con los sobrevivientes, la lectura relacional, la narrativa relacional de la resurrección entonces nos permite comprenderla como una realidad que ya está aconteciendo y no solo como algo que acontecerá al final de los tiempos. De este modo, todo el género humano participa de ella en el aquí y el ahora de la existencia. Sin embargo, para que éste dé fruto, esta realidad de fruto, es decir, que la persona humana se sienta partícipe de la resurrección, es necesario, primero, emprender un camino de integración de aquella realidad, de su realidad y de este concepto, o sea, de este fenómeno, que requiere tiempo y acompañamiento. Entonces, podemos hablar de que los sobrevivientes al momento de elaboración, porque puede venir aquí un psiquiatra, un psicoanalista, un psicoterapeuta, un suicidólogo y decirnos, a ver, Carlos, lo que estás haciendo a lo mejor es una extensión, estamos haciendo una reflexión para todos aquellos que les interesa su espiritualidad, que han estudiado teología o que están buscando de alguna manera respuestas desde su fe, desde su ser interior, pues también no está de más que este concepto que robustece nuestro ser y nuestro estar, que es la resurrección, podamos el domingo decir, efectivamente, he elaborado la pérdida de mi hijo, de mi hija, he elaborado la pérdida de mi amigo, de mi amiga, de manera que he resucitado. Pero Él va a resucitar, sí, pero no lo comprendemos hasta llegar a una integración, porque nos olvidamos. Hay gente que no mueve el cuarto de la persona que fallece, no quiere volver a saber absolutamente de nada. El sobreviviente es la otra víctima, no los que mueren, los suicidas, sino de todas las personas a las que afecta para siempre la iniciativa de la persona que se quita la vida. Esta es una frase de Juan Carlos Pérez Jiménez en un texto precioso que se llama La mirada del suicida. El sobreviviente es la otra víctima. También debe de resucitar. No los que mueren, los suicidas, las personas en crisis suicida, sino las personas a las que afecta
para siempre la iniciativa de aquel que decidió quitarse la vida por mano propia. Un sobreviviente es cualquier persona que se ve afectada de forma negativa y significativa por la muerte por suicidio de una persona, sí, por la ausencia. Ahí está la Pascua, muere y resucita. Este paso es el que tiene que dar el sobreviviente. Esta definición o este concepto identifica a un sobreviviente por el grado de impacto con la persona, no por su relación con el fallecido. Es decir, pues es que era mi hijo, mi hija, no. No por esa relación que obviamente es significativa, pero el impacto que te causó. Es decir, cualquier persona que se vea afectada, porque decir, es que en lo particular, ¿no? Cuando yo llego a hacer una posvención, que es el proceso o atender el duelo de muerte por suicidio, veo personas más afectadas que otras. Pero no significa que el papá deba estar más afectado o la mamá más afectada. Puede ser una persona afectada de manera negativa o de forma negativa y significativa por la muerte por suicidio de esa persona. Puede ser considerada un sobreviviente. Necesitamos atender eso que decimos, ¿te sientes afectado? ¿Estás impactado? ¿Cómo saber que estamos impactados? ¿Cómo saber que estamos en un proceso de posiblemente resucitar, de dar ese paso a una plenitud diferente, de no poderme, de intentar, ¿no? El hecho de decir, no tiene sentido ya la vida para mí, después de este evento no ha pasado nada, esta muerte, de morirte con la persona que decidió quitarse la vida por mano propia. La definición no supone que alguien es un sobreviviente de forma automática, simplemente porque tenía cierto tipo de relación con la persona que fallece. Esta definición lo que nos ayuda es reconocer que un sobreviviente es alguien que cree, que él sabe, está profundamente impactado por el suicidio de un familiar, amigo o allegado. Lo que nosotros tenemos que saber en el acompañamiento es por qué le afectó tanto y de qué manera le está afectando. Existe un vínculo singular entre los sobrevivientes que han vivido una muerte por suicidio, aunque cada situación es única. Experimentamos estadios similares en nuestro duelo. Cuando conocemos a alguien que también ha estado ahí, en ese momento, hace que nuestro caos personal y emociones secretas e aisladas nos parezcan un poco menos aterradoras. Por eso siempre les digo, busquen grupos, vénganse con nosotros, ¿verdad? Ya por fin parece ser que estamos viendo la luz al final del túnel de la pandemia, en donde nuestros grupos de acompañamiento, de sobrevivientes, ya los vamos a tener, a nuestros grupos de psicoterapia de duelo, acompañamiento tanatológico, vamos a regresar ya de manera presencial, ok, sí, poco a poco, pero vamos, esperamos que ustedes se sumen a estos procesos, porque si bien esta pandemia a lo mejor hoy que estamos a 15 de abril a las 21, 28, a las 21 horas con 28 minutos, no estamos valorando, sintiendo una pérdida. Es decir, estos elementos de vacaciones, estos elementos de relajarse un poco ayudan bastante. Y si tienes la oportunidad de hacerlo, es decir, yo voy a disfrutar de algo, voy a romper el esquema de mi línea del tiempo, de mis actividades, ¿no? De manera ordinaria, voy a hacer algo extraordinario, voy a buscar, ¿no? Resucitar en estos días, de la manera que tú quieras, ¿no? Buscar otros elementos, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, esta palabra plenitud está por encima de la moral, pero cuesta trabajo porque hay gente que si no tiene el control, cree que no tiene vida. Y a veces perder el control es darte cuenta de tus límites, ¿no? Y a veces de tus limitaciones, pero también, ¿no? Decir, esto es pleno, me siento pleno, no me estoy angustiando por nada. No sé si les ha pasado, pero es maravilloso el no estar angustiado por nada. Es decir, esto podría ser plenitud. No esperen esto. Yo platicaba hoy con dos personas que quiero muchísimo en la mañana y decía, es que siempre esperamos hablar de gloria, de lo eterno, o sea, de cosas así como que no sabemos ni explicar. Entonces, lo pleno es aquello que no te duele. En pocas palabras, sentirse pleno es aquello que no duele, que no me desborda, que no me,
que no me, que no me discapacita. Y yo sé que son momentos, ¿no? Nadie puede estar en una constante plenitud, es decir, estaríamos en otro nivel, en otro plano, pero tampoco se puede estar en el grito total, en el dolor permanente, en el sufrimiento interiorizado per se. Entonces yo cuando veo que es que exageran y unos se van de vacaciones y esto, y es que unos como que, a ver, no sabes las historias que hay detrás de cada persona. No te atrevas a cuestionar cómo entiende, cómo está viviendo. Otros lo hacen desde la relacionalidad, ¿verdad? Pierden a una persona y se dedican en cuerpo y alma, el sobreviviente, a entender lo que pasó. Y lo puede hacer de manera relacional, hasta meterse a estudiar un doctorado o meterse a estudios de suicidio, no sé, a meterse de lleno, a ayudar, a colaborar. Otros lo tienen en silencio, porque el duelo por suicidio es diferente a cualquier otro tipo de duelo. El duelo por suicidio reúne una serie de circunstancias que no se dan en otros tipos de duelo. Es una muerte autoinfligida que puede ser, así como la Pascua, así como la resurrección, inexplicable. Para las personas, para los sobrevivientes, además de repentina, es inesperada. Todo ello genera una serie de alteraciones a nivel de pensamientos, emociones, comportamientos, ¿no? De lo físico. ¿Qué pasa el día del suceso, por ejemplo? Esta Pascua que vamos a vivir, ¿no? Que muchos hoy estuvieron en el Via Crucis y la vigilia mañana y de pronto decir, el día del suceso, ¿te acuerdas? ¿Has escuchado de eso? Es decir, ¿qué pasó? Es una referencia especial. Merece el día que, en palabras de los sobrevivientes, sus vidas se pararon, se quedaron paradas y cambiaron para siempre. Nadie está preparado para recibir la noticia de que un ser querido se ha quitado la vida. Absolutamente nadie está preparado. Yo tengo 10 años de manera profesional acompañando procesos suicidológicos de pérdida por suicidio. Y aún así, todavía me ocupa cuando estoy haciendo un preliminar con una persona y digo, cuidado, o sea, esto hay que verlo de otra manera. Eh, no me ha tocado el día que yo ya no siento nada, ni una preocupación ni ocupación por, eh, por una persona que escucho que quiere quitarse la vida. En ese día pues me retiro profesionalmente de esto porque es muy difícil el perder la sensibilidad. Si no podemos ser empáticos, ¿no? Bueno, si no podemos ser sensibles, por lo menos empáticos, pero la idea es acá ser sensibles. Nadie está preparado para recibir la noticia de que un ser querido se quita la vida. Y mira que a mí, pues no son seres queridos, son personas que piden los servicios de su servidor y de la asociación. Salvo en los casos de familiares con un largo periodo de enfermedad, por ejemplo, de enfermedad mental o numerosos intentos previos, ciertamente podemos decir, pues estamos esperando y ahí es cuando hay que hacer la intervención. Todas son reacciones normales, bueno, naturales a una situación que es totalmente, podríamos pensar que es antinatural, anormal. Quizás las reacciones emocionales primarias que aparecen en los primeros momentos van a depender de varios factores. De si fue uno mismo quien encontró pues al ser querido. Esto es importante en el acompañamiento a los sobrevivientes. Es una Pascua diferente, es una resurrección diferente para cada uno de los sobrevivientes. Del estado en que se encontraba la persona que decidió quitarse la vida, el método, de si pudimos o no verle o de si pudimos despedirnos, de cómo se nos dio la noticia, del grado de convivencia o relación que teníamos con la persona que fallece, de lo inesperado. Hay casos con intentos previos que hay que contener. Ustedes, los que han tomado cursos conmigo, han estado en los diplomados o en estas charlas, siempre leo un caso que en lo particular se llama de Luisa, el del pez Luiso, si ustedes han escuchado ¿verdad? Es decir, cómo hay gente que tiene preparación, padre médico, psicóloga de profesión, ¿no? Y que nunca se lo hubieran imaginado, pero vemos que en la carta póstuma había 10 intentos previos. Entonces, si hay nota de despedida, cuál es su contenido,
de la ayuda recibida por una red social. eh, Después estamos ahorita en momentos de, pues de relajación, muy tranquilos. Pero nosotros en las redes sociales después recibimos de manera privada o mensaje directo en el WhatsApp, ¿verdad? Oye, hay esta persona, está en este perfil y está transmitiendo que se va a quitar la vida, ¿verdad? Le digo, oye, pues llama a tal, o sea, hay que darles los elementos a la persona, porque las reacciones emocionales y cognitivas más comunes es shock, bloqueo emocional, no puede llorar, no puede sentir dolor, negación de lo ocurrido, incredulidad, incomprensión de lo acontecido debido a la existencia de planes a corto o largo plazo que teníamos con esa persona. A veces tenemos rabia, enfado, autorreproches, culpa, dolor, pena, desesperanza, vergüenza. Todo esto pasa. Imagínense si no necesita resucitar una persona que ha pasado por esto, que necesita ver la vida de manera plena. Es que no puedo, es que espérame, vamos a caminar juntos, como diría una máxima religiosa, por este valle, que sí, ¿no? Este valle de lágrimas. Claro, cuando alguien dijo el camino de las lágrimas, entonces todos creemos que es una bonita frase. Si decimos valle de lágrimas, son cuestiones religiosas. No le veo la diferencia. Bueno, sí, la diferencia es mucha, pero estoy hablando del contenido de las palabras. Pensamientos intrusivos en un bucle, ¿verdad? Expresiones reiterativas. Es común que los familiares no crean que la persona fallecida pudiera llevarlo a cabo, aunque lo haya intentado o mencionado en ocasiones anteriores. Siempre le digo, tengan cuidado, ¿no? No le jueguen a Pedro y el lobo, crean en las palabras. Tal vez lo dice de manera irónica, tal vez lo dice de manera que no pueda sentir como que es verdad y se ríe después de, ay, quisiera no vivir, jajaja. No te quedes en el jajaja, no te quedes en la risa, quédate en, ¿por qué ironiza con su propia muerte? ¿Será un mecanismo de defensa? ¿Qué está pasando? De manera que lo niega con una risa. No, no es cierto, ¿no? Oye, me dan ganas de quitarme la vida. No, no es cierto, es broma. Y pues los mexicanos sabemos que entre broma y broma, pues la verdad se asoma, ¿no? Yo sé que no es un argumento muy sólido y robusto, pero es verdad. Las narrativas traen esa carga también de decir una verdad y minimizarla con una sonrisa o con una ironización. Nadie nos ha enseñado a actuar en una situación así, ni conocíamos los recursos necesarios para intervenir y sin embargo, eso encuentra que nos sintamos culpables, aunque es un sentimiento que surge con frecuencia. La culpa nos bloquea y no hace más que aumentar nuestro sufrimiento. Hasta los profesionales más expertos a veces no lo pueden evitar. Por eso les digo, la muerte, si dijeran, va a resucitar, pero ¿cómo? Depende de ti, de cómo lo elabores, de esta plenitud. Pero ¿qué está manifestando? Nos quedamos en el último momento, en el último encuentro con esa persona y siempre les digo, no puedes resumir la vida de tu ser querido en ese último momento. No puedes. Cuando empieces a mostrar síntomas de ansiedad, ¿verdad? Se te seca la boca, opresión en el pecho, gritos, llanto, o sea, todo esto que pasa en la muerte y que esperamos que pase rápido, pues este paso, esta Pascua es resucitar. Esta es la invitación que hoy hago, ¿no? Trastornos de sueño, alimentación, vean todo el deterioro que pasa, molestias gástricas, dolores articulares, musculares, hipersensibilidad al ruido. Pero todo esto es un camino a la resurrección. O, para los más técnicos, es un camino hacia la recuperación. El primero es aceptar. Recuerden que un día di un en vivo sobre aceptación. No nada más, sí acepto. Oye, el cambio es me tienes que dar un cambio de uno de billete, fueron 200 pesos, te doy 300. No, te voy a dar 100. Bueno, como me dicen que hay que aceptar, sí. No, no, no. Aceptar no es ser tonto. Aceptar no es hacerse el tonto. Aceptar no es sublimar, alejar, no. Aceptar no es resignarse. Aceptamos que lo ocurrido, esto es, aceptar es enfrentar, que lo ocurrido es un hecho que habrá cambiado para siempre en nuestras vidas. Nunca nada volverá a ser igual, pero esto no significa no poder seguir adelante. Entendemos y aceptamos que se sufre mucho, por razones quizás incomprensibles para nosotros, pero según los suicidólogos o los profesionales, se produce una visión de túnel y no ven otra salida a su sufrimiento más que acabar con su vida. Hay un cansancio, entonces necesitamos parar ahí.
salir de esa visión de túnel. Respetamos y respetar la decisión, pero no en el sentido de resignación. Repito, resignar, no, aceptar no es resignarse. Aceptar es que lo ocurrido lo enfrentamos. Decimos, es que no es posible, fue equivocado, lo peor de toda su vida. Nos han explicado que la visión distorsionada de la realidad causaba que su capacidad de afrontar las cosas y tomar las decisiones estuviera vulnerada. Hay que ver cómo estamos viendo las cosas. La persona en crisis suicida no ve de la misma manera como nos vemos, porque nosotros no estamos en una crisis. Entonces hay que meter y hay que platicar desde la crisis, no desde la mejora. No es, está en crisis, deja que se le pase, entonces platicamos. No, no es cruda, no es borrachera, ¿no? Cuando me dice, oye, Carlos, ¿puedes atender a tal persona? Acaba de salir esto. A ver, hay un momento de recuperación. Ahorita la persona no va a atender ni entender. Lo único que puedo decirle es que entienda el sufrimiento, hágale consciente usted y decirle, yo hace poco encaré a unos padres porque la persona refería que el mundo estaría mejor, el mundo de sus padres estaría mejor sin ella. Y le dije, sí, pues entonces para la siguiente sesión vamos a ver qué opina el mundo de tus padres. Probablemente pensó esta persona que la muerte aliviaría la carga, ¿no? Porque te ven angustiado, porque te ven ansioso, porque no ven futuro, te estás quejando y la persona más vulnerable de casa posiblemente crea, asuma desde su perspectiva, perdón, desde su expectativa, que ella es la responsable. Comprendemos que la persona que no está no quiso hacernos sufrir, más bien sufría bastante, aunque no supuso que lo pasaríamos tan mal. Nunca imaginó el dolor tan grande y permanente que iba a causar. Sí, si puedes, perdónalo y perdónate por ser simplemente humanos. No damos permiso y tenemos que darnos permiso para volver a reír, para disfrutar, porque entendemos que forma parte de la vida misma y comprendemos que nunca olvidaremos a nuestro ser querido. Por eso, muy al contrario, sentimos que también nos acompaña y que le gustaría vernos sonreír. Y para mí, eso es resucitar, el que vuelvas a sonreír, sin olvidar, pero siguiendo, pero amando. Me alargué un poco, pero quería cerrar la idea y agradezco sus comentarios. Por supuesto, Juana, te mando un fuerte abrazo, un beso. Muchas gracias por apoyarme, por apoyar la asociación, por estar con nosotros. Y dice, cierto, nadie estamos preparados y lo hablo desde mi propia experiencia y Juana es sobreviviente, como dice aquí. Buenas noches, Juana. Muchas gracias. Chayo, buenas noches. Te mando un fuerte abrazo. Buenas noches, Juana, otra vez. Marta, es muy difícil el proceso, pero al final sí hay resurrección, tanto para los sobrevivientes como el que se quitó la vida, claro, siempre y cuando haya un acompañamiento por parte de un especialista. Gracias, Marta, te mando un fuerte abrazo, gracias por tu amistad y cariño. A Ros Hernández, buenas noches. Marce González, Angélica Valencia, buenas noches. Gabriela Susa, buenas noches. María Reyes, buenas noches. A Fabi Maldonado, Lau Hernández, Gladys, buenas noches. Con gusto el estar aquí compartiendo con ustedes. Rosy, te mando un fuerte abrazo. Gracias tú por estar aquí. Mari, recibe de mi parte un fuerte abrazo. Qué bueno que estás escuchándome. A Graciela Torres, salúdame a Fer. Monk, un saludo, buenas noches. A Laura, buen día. Y bueno, pues a todos los que nos están viendo, pues tengan un excelente viernes, pásenla genial. Buenas noches, Jorge, un fuerte abrazo. No, pues la plática es para irnos acercando después de muchas vueltas a sonreír. Bueno, qué maravilla leer eso, me encanta. Qué bueno, Jorge, qué bueno. Les mando un fuerte abrazo y como les decía a todos aquellos que nos dejaron y que no pudimos decirles todo lo que hubiéramos deseado, es un momento de resucitar y desear que, que también volvamos a sonreír de la manera de esta plenitud. No, no, no la vayan tan elevada, no se vayan, sino esta plenitud es volver a darle sentido a las cosas que tan fuertes nos pasaron para haberlo perdido, pero eh, es una cuestión de tarea.
y es una cuestión de don. Y la don se vuelve tarea cuando la hacemos. Por eso los acompaño. Y hablando de tareas, yo nada más quisiera hacerles la invitación para el día 30 de abril, que ustedes quieran acompañarme a esta masterclass sobre las tareas del duelo enfocado a la pérdida por la muerte de mascota, por la muerte de tu mascota. Eh, Hay lecciones de vida que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Es decir, esa también es un dolor, porque el vínculo, porque la compañía, porque la cercanía, pues ojalá lo puedan tomar este taller. Y bueno, pues les mando un fuerte abrazo, pasen una excelente noche, disfruten de su fin de semana y esperamos pronto que podamos resucitar también y vivir plenamente nuestro ser y nuestro estar por acá en este mundo. Muchas gracias, muy buenas noches y disfruten su vida. Gracias, hasta pronto. Sé que en algún momento autocerraré mi ciclo, no lo he hecho solo por mis hijos. Ellos perdieron a su mami, déjame, perdieron a su mami hace 3 años con enfermedad y me duele volverlos a lastimar así, pero yo ya no estoy cómodo, ya no me gusta estar aquí y ya quisiera terminar. No me gusta mi vida. Yo te diría, Juan, eh, a veces vivir la vida de otros es por lo tanto que nuestra vida a veces no nos satisfaga, no la sintamos plena. Pero lo que sí no podemos es vivir la muerte del otro, con nuestra propia muerte. Entonces, pues acércate a un profesional, ¿no? Algo podrá acompañarte, algo yo diría mucho, ¿no? Que alguien de toda tu confianza. Y bueno, pues sabes que tanto en los grupos como en los demás, eh, pues estamos para servirte. Yo te mando un fuerte abrazo. Eh, el sonreír implica felicidad y a veces no sonreímos ni somos felices por culpa, no porque no lo merezcamos. Analiza esa parte. Y bueno, pues en estos grupos y en los grupos donde te encuentras, adelante. ¿No? Muchas gracias a Ingrid que está viendo el video. Juan, te mando un fuerte abrazo y a todos muy buenas noches.